Muy buenos días. Les doy la bienvenida a esta pequeña clase de introducción al análisis de datos. Esta clase está dirigida para la carrera de psicología. Mi nombre es Gabriel Flores y comencemos. Vamos a desarrollar básicamente 4 ejercicios y veamos cómo dice. El día 7 de marzo de 2023 se dio a conocer una plataforma de terapia psicológica en línea para bomberos, con la que se pretende brindar apoyo emocional y psicológico a los funcionarios, y esto es en Chile. ¿De dónde saqué esta noticia? Ahí está la referencia de, del canal Tele 13 del año 2023. ¿Ya? Y de hecho, ahí les puedo mostrar la portada que dice que ofrecen atención psicológica gratuita a bomberos mediante la plataforma web. Por supuesto, los datos que pongo a continuación son datos inventados y que sirve para poder explicar ciertos elementos de esta introducción al análisis de datos. Imaginemos que tras este proyecto hay un equipo de psicólogos, el cual solo puede atender a 100 bomberos en 25 días laborales. La distribución es la siguiente de acuerdo con 4 cuerpos de bomberos en Chile. Entonces tenemos acá que el cuerpo de bomberos de Carretera Austral tiene 30 bomberos que van a ir a terapia psicológica. Puerto Montt tiene 300 bomberos que asistirán a terapia psicológica. Quinta Normal tiene 320 bomberos y Santiago tiene 500 bomberos. ¿Ya? Recordemos que las terapias psicológicas son clave para poder seguir avanzando en la vida, así que todos deberíamos acceder a ellas. La pregunta es, ¿cuántos días tardará el equipo de psicólogos en atender a todos los bomberos? Yo lo primero que haría en este caso sería ordenar los datos para poder hacer el cálculo. Entonces lo que voy a hacer acá es copiar nuevamente tales datos, cuerpo de bomberos, ¿ya? Y a la derecha voy a poner la cantidad de bomberos. Entonces lo vamos a ordenar aquí a la derecha. Muy bien. Vamos a peinar, lo vamos a dejar bien bonito todo esto. Ahí sí. Y tenemos aquí a los cuerpos de bomberos de Carretera Austral. Carretera Austral. Tenemos a Puerto Montt. Tenemos a Quinta Normal. Y tenemos a Santiago. La cantidad de bomberos que van a asistir en Carretera Austral son 30, Puerto Montt serían 300, Quinta Normal 320 y Santiago 500, números elegidos al azar. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos bomberos hay en total? De hecho, vamos a poner aquí la palabra total. Vamos a ver cuántos bomberos hay en total en esta muestra. Ahí, muy bien. Vamos a ponerle bordes también en la parte superior izquierda. Y acá, abajo de las cantidades de bomberos, voy a hacer clic en la opción Autosuma. Presiono Enter y ahí tenemos. Estamos trabajando con 1150 bomberos. Pero fíjense que el equipo de psicólogos solo puede atender a 100 bomberos en 25 días laborales. O sea que aquí a la izquierda voy a poner la palabra psicólogos. Los psicólogos van a ir a la izquierda y a la derecha van a ir los bomberos. Entonces, los psicólogos pueden atender, ya lo sabemos, los psicólogos pueden atender a 100 bomberos, pero aquí voy a poner no psicólogos, sino que días laborales. O sea, en 25 días laborales se pueden atender solamente 100 bomberos. Ah, pero miren, yo tengo 1150. Lo que voy a hacer a continuación es colocar acá el 1150, en cierta manera. O sea, voy a llamar a una proporción. Recordemos qué son las proporciones. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Dicho de otra manera, esto yo lo quiero anotar de la siguiente manera. Lo voy a poner con un lapicito, veamos qué tal funciona. Entonces, yo digo, uy, ¿saben qué? A la izquierda voy a poner los días laborales y a la derecha los bomberos. Entonces, 25 días laborales equivalen a 100 bomberos. Ah, y 1150 bomberos, ¿a cuántos días laborales equivalen? Entonces, si es que se acuerdan de la enseñanza media, nosotros podíamos desarrollar una proporción. 100 bomberos se atienden en 25 días.
1150 se atienden en no sé cuántos días. Y aquí multiplicábamos cruzado. Primero, 100 por x, esto es lo mismo que 100x, y eso es igual a 25 por 1150. 25 por 1150. Pero hay que dejar solita la x. Entonces, dejamos sola la x y esto queda de la siguiente manera, como 25 por 1150 dividido en 100. Eso mismo vamos a hacer, pero en formato de Excel. O sea, aquí hay un valor que desconozco, que le vamos a llamar x. Esto lo estoy haciendo solamente para que se entienda el proceso mental. O sea que el valor de x es igual a ¿cuánto? El valor de x también va a ir centrado para que se vea bonito, va a equivaler a la multiplicación cruzada dividido por el 100. O sea, eso es igual a 25 por 1150 y todo eso dividido en 100. O sea, signo igual L13 por M14, todo eso dividido en M13 según las posiciones de la celda en mi planilla. Presiono Enter y ahí lo tenemos. Tenemos 287,5. Dice, ¿cuántos días tardará el equipo de psicólogo en atender a todos los bomberos? Va a tardar 287,5. ¿Qué cosa? Días. Días laborales. En la pregunta debió haberse especificado días laborales, pero lo especificamos en la respuesta. Al fin y al cabo, estamos jugando en este momento. Estamos tratando de ver cómo se desarrolla paso a paso. Muy bien. Pregunta número uno, lista. Vayamos a la pregunta número dos, problema número dos. A todos los bomberos se les consultó cuál era su especialización en la institución, obteniendo los siguientes resultados. Y nos dimos cuenta que los bomberos que se dedican a la especialización llamada HAZMAT corresponden al 20%. HAZMAT son los materiales peligrosos. O sea, viene de la frase Hazardous Materials, materiales peligrosos. Rescate vehicular corresponde al 40% de los bomberos. Rescate urbano corresponde al 10% de los bomberos. Rescate en espacios confinados corresponde al 15% de los bomberos. Y rescate en altura corresponde al 15% de los bomberos. Por supuesto, estos porcentajes son inventados y no corresponden a ninguna estadística fiable o confiable. Entonces, la pregunta dice, ¿qué cantidad de bomberos están especializados en hazmat? Primero, debemos tener clara la cantidad total. Voy a poner aquí total de bomberos. Veamos cuántos bomberos, porque es sumamente importante saber con cuántos bomberos estamos jugando. Y en el problema uno lo habíamos calculado. Son 1150 bomberos. 1150 bomberos. Y aprovecho de contarles lo siguiente. Yo lo puse manualmente, directamente en el teclado, 1150, pero yo podría haber puesto acá signo igual e irme a la otra hoja o planilla de cálculo a tomar el valor, si se puede, y miren cómo queda. Coloco signo igual y me voy ahora aquí a la otra planilla de cálculo y hago clic en el 1150. Presiono Enter. Y ahí aparece. Y miren cómo quedó el llamado a esa celda. Quedó como signo igual, abro una comilla simple, problema uno, que es el nombre de la planilla de cálculo, cierra comilla simple, cierro, en este caso, el signo de exclamación y coloco la posición que era M8. O sea, dicho de otra manera, yo puedo ir y jugar entre distintas planillas, solamente haciéndole clic, nada más que eso. Muy bien, ahora sí. Como me preguntan qué cantidad de bomberos están especializados en materiales peligrosos, claramente voy a tener que ordenarme primero y colocar aquí las especializaciones, luego el porcentaje de bomberos. Muy bien. Ah, y ya que me preguntan por la cantidad, coloquemos aquí la cantidad de bomberos. Cantidad de bomberos. Ya está el porcentaje y está la cantidad. Entonces, en especializaciones tenemos hazmat o materiales peligrosos. Tenemos rescate vehicular. Tenemos también rescate urbano. Tenemos también rescate en espacios confinados y tenemos el rescate en altura.
Muy bien. Acá donde dice hazmat, voy a poner al lado, para que no se nos olvide, que esos son los materiales peligrosos. O sea, cuando se da vuelta un camión con ácido sulfúrico o cuando hay una explosión en alguna empresa que trabaja con materiales químicos. Entonces, miren acá, vamos a dejar esto bien bonito. Ahí le vamos a colocar ciertos colores. Los colores son importantes en este caso. Y vamos a colocar los porcentajes. En materiales peligrosos eran el 20%. En rescate vehicular son el 40%. En rescate urbano corresponde al 10%. En rescate de espacios confinados al 15%. Rescate en altura, 15%. Muy bien. Y veamos ahora la cantidad de bomberos. Entonces la cantidad de bomberos corresponde a lo siguiente. Es el 20% del total, el 20% de 1150. Entonces aquí voy a colocar signo igual y voy a multiplicar 1150 por 20%. Y yo sé que el resultado que me dé va a corresponder específicamente a bomberos que trabajan con materiales peligrosos. Coloco signo igual, 1150 por el 20%. O sea, signo igual M4 por M7. Pero miren acá el M4, ese es un valor constante. Si yo después esto lo arrastro hacia abajo, me va a empezar a cambiar esa posición y en la posición siguiente, que es M5, no hay nada. Entonces permítanme ponerle los signos de peso al M4. O sea, va a quedar como signo igual, signo peso, M, signo peso 4 por M7. Entonces, lo que voy a hacer es ponerme después del M4 y voy a presionar la tecla F4, que es lo mismo. Miren cómo quedó. Quedó signo igual, signo peso, M, signo peso 4 por M7. Presiono Enter y ahí lo tenemos. Y esto lo voy a bajar y ahí vamos a tener, por supuesto, la cantidad de bomberos para cada tipo de especialización. Si yo sumo todo esto, veamos qué pasa si lo sumo me va a dar 1150, que era el total de bomberos. Muy bien. Por supuesto, como estamos jugando, aquí me di cuenta de que me dio un número decimal. Yo no puedo tener la mitad de un bombero. Entonces de ahí lo vamos a arreglar y probablemente lo vamos a poner como 172 bomberos nada más. ¿Ya? Para aproximarlo a un valor. O a uno le vamos a poner 172 y al otro 173. Entre nosotros y que nadie sepa. Muy bien. Entonces, la pregunta decía, ¿qué cantidad de bomberos están especializados en hazmat? Ya la tenemos. Entonces aquí voy a poner pregunta sin querer, la solucionamos en forma inmediata. Entonces, ¿cuál es la cantidad de bomberos? Son 230 bomberos especializados en hazmat. Muy bien, 230 bomberos. Vamos ahora a la pregunta B. ¿Qué dice la pregunta B? Realice una tabla de valores que indique la cantidad de bomberos por cada categoría. Ah, ya la tenemos, ya la tenemos. Ahora, si yo quiero ser más específico, a lo mejor aquí yo podría decir que en vez de 172,5 sean, lo tomemos como 172 bomberos. Ya. Y acá también como 172 bomberos. Esto es porque inventé los valores recién nada más. Y por eso simplemente coloqué valores con los cuales trabajar y poder explicar los conceptos. Y no puse atención en estos decimales, pero no tiene importancia para el objetivo de esta pequeña clase. Vamos ahora a la pregunta C. Tenemos aquí la pregunta A lista, la pregunta B, que ya fue solucionada. Eso lo vamos a bajar, perfecto. Y ahora nos vamos a la pregunta C. ¿Qué nos dice la C? Dice lo siguiente, la razón entre mujeres y hombres que trabajan con materiales peligrosos es 2 es a 3. O sea, por cada dos mujeres hay tres hombres. ¿Cuántas mujeres y hombres hay en esa categoría? Cuando me dice que hay una relación de 2 es a 3, me refiero a esto, que lo podemos anotar como 2 es a 3, 2 dividido en 3. O alguien lo puede anotar de la siguiente manera. Permítanme, voy a cambiar esta celda para poder mostrar. Me voy a ir a formato de celdas y lo voy a poner como celda para poner un texto. Solamente esa celda. ¿Por qué? Porque me interesa mostrar esto. Que ese 2 es a 3 lo podamos anotar de esa manera, como 2 dividido en 3,
o también como 2 partido en 3. Esta celda también la voy a poner como texto. Hago botón derecho del mouse sobre la celda, luego formato de celdas, me voy a texto, a aceptar. Muy bien, entonces eso sería 2 es a 3. Lo puedo anotar de esa manera. ¿Qué quiere decir que sea 2 es a 3? Quiere decir que por cada 2 mujeres hay 2 hombres. Pero la suma total de eso corresponde a 230 porque estamos hablando de materiales peligrosos. O sea que 2 mujeres o 2 algo más 3 algo, ya, 2 mujeres más 3 hombres, 2 algo más 3 algo, debería llegar a la cantidad total de personas que trabajan con materiales peligrosos. O sea, en este caso, 230. Ah, pero ¿a cuánto equivale 2A más 3A? Es 5A. 5A equivale a 230. Muy bien, pero yo necesito el valor de A, no el de 5A. Quiere decir que acá, lo voy a poner como, ya, va a ser igual A es igual a 230 dividido en 5. Bien, A es igual a 230 dividido en 5. O sea que A, dicho de otra manera, equivale a 230, lo voy a poner así, signo igual, 230 dividido en 5, para que me haga el cálculo. 230 dividido en 5. Y miren, eso es 46. O sea que el valor de A es igual a 46, que no se nos olvide. Entonces, cuando decimos que 2A equivale a mujeres y 3A equivale a hombres, quiere decir que en realidad lo que estoy haciendo es multiplicar 2 por el valor de A, pero el valor de A es 46. Por lo tanto, voy a colocar signo igual 2 por L5. Presiono Enter. Muy bien. Y ahora lo mismo con 3A. Esa es la cantidad de hombres. Eso es igual a 3 por... Ah, ¿cuánto vale? Vale 46. Le hago un clic. Entonces queda como signo igual 3 por L25. Presiono Enter y ahí lo tenemos. ¿Me habré equivocado o no? Voy a sumar esos dos valores. Voy a hacer clic en autosuma. Presiono Enter y ahí están los 230 bomberos del área Hazmat. Y la pregunta era, ¿cuántas mujeres y hombres hay en esa categoría? O sea, en esa especialización. Aquí está la cantidad de mujeres y de hombres. De mujeres hay 92, hay 92 mujeres y hay 138 hombres que están en una relación de 2 es a 3. O sea que por cada 2 mujeres hay 3 hombres. En total hay 92 mujeres y hay 138 hombres, dando el total de 230 bomberos especializados en hazmat o materiales peligrosos. Facilísimo. A ver, no hay más preguntas para el problema 2. Vámonos al problema número 3. ¿Qué dice el problema 3? Dice que todos los bomberos de los cuerpos de bomberos han expresado algún gusto por alguna especialización y de este modo se está desarrollando la siguiente tabla. Tenemos las especializaciones a la izquierda, en la primera columna, y luego hay que colocar la cantidad de bomberos y el porcentaje. Muy bien. Entonces, pero el porcentaje, no me digan que ya lo teníamos. Exactamente, el porcentaje estaba indicado acá. Por lo tanto, había que simplemente tomar atención. Y aquí tenemos la cantidad de bomberos. Entonces, alguien, esto es súper importante, porque aquí la trampita está en que la persona haya puesto atención. Permítanme achicar un poquitito la pregunta, ya la voy a llevar más a la izquierda para tener tiempo de ponerla a la derecha. Entonces, dice, registre la tabla anterior en una planilla Excel, complete las celdas vacías usando fórmulas y funciones de Excel. Pero eso es facilísimo. Aquí veamos, aquí nosotros utilizamos fórmulas y funciones. Entonces podríamos copiar todo esto. Voy a colocar, primero selecciono todo ese rango, que en mi caso era desde la posición L6 hasta la posición O12. Luego hago clic en copiar. Muy bien. Me vengo al problema 3 y aquí presiono botón derecho del mouse y voy a poner pegar. Pero no cualquier pegar, voy a poner pegar valores, pegar fórmulas. A ver, o transponer, formato, pegar vínculos. Podríamos pegar los vínculos, ¿les parece?
peguemos los vínculos ya para que se mantengan los valores. ¿Por qué? Porque si yo llego y hago un copiar, pegar, a lo mejor me los va a eliminar los valores numéricos. Entonces, esto, por supuesto, lo vamos a peinar, lo vamos a dejar bien bonito. De nuevo, bien bonito ahí. Le vamos a poner eso, el borde. Ese también era un borde, ese era el total, 1150, que era la cantidad de bomberos. Voy a eliminar esos ceros que colocó por defecto en la parte superior. Y ahí lo tenemos. Si bien lo puse al revés, da exactamente lo mismo porque lo importante es que utilizamos porcentaje. Pero miren, acá dice porcentaje de bomberos, 0,2, pero aquí decía 20%. ¿Cómo lo puedo cambiar de número decimal a porcentaje? Es muy fácil. Voy a seleccionar y me voy a la parte superior en la pestaña Inicio. En la pestaña Inicio hay un símbolo de porcentaje. Y ahí lo tenemos, 20%. Y aquí tenemos las cantidades de bomberos. Muy bien, entonces sin querer hicimos las letras A y B que ya estaba desarrollada. La capacidad de observación es importante. ¿Qué porcentaje de los bomberos trabajan en rescate vehicular y rescate en espacios confinados? Aquí era facilísimo. Es la letra C. ¿Por qué? Porque en la letra C, lo vamos a poner acá, muy bien, el porcentaje de bomberos, o sea, porcentaje que trabaja en rescate vehicular y rescate en espacios confinados, es la siguiente. Voy a poner acá, voy a colocar signo igual. Era el porcentaje de rescate en rescate vehicular, acá está. J5 sería en este caso más rescate en espacios confinados, que es 15. O sea, sería sumar 40 más 15% y eso me va a dar 55%. Queda como signo igual J5 más J7. Presiono Enter y ahí está. O sea, el 55% de los bomberos trabaja en rescate vehicular y rescate en espacios confinados. La pregunta hacía referencia a los que trabajaban en ambas áreas. Ya, por supuesto, hay bomberos que trabajan en forma paralela en rescate vehicular y en rescate en espacios confinados. Pero para lo que necesitamos en este momento, con esa pregunta basta. De hecho, la mayoría de los bomberos al final se van especializando en un montón de áreas, así que suele pasar eso. Muy bien. Pasemos ahora a la siguiente pregunta y antes de eso vamos a centrar. Y vamos a la pregunta número 4, problema número 4. Veamos qué es lo que dice el problema número 4. Esta pregunta la voy a achicar un poquitito para yo poder escribir a la derecha. Y espero que se vea bien en el video. Dice, problema 4. A partir de los datos obtenidos en el estudio que se realizó la siguiente tabla. Entonces aquí tenemos una tablita y hay que indicar primero cuál es la población. Y coloquemos A, letra A. ¿La población cuál sería? O sea, ¿con qué estamos trabajando? ¿Estamos trabajando, no sé, con materiales peligrosos? ¿Estamos trabajando con estudiantes universitarios? No, estamos trabajando con bomberos que aceptaron participar en una consulta psicológica. Entonces, podríamos poner bomberos, pacientes, en, no sé, en la clínica psicológica. ¿Ya? Son bomberos que aceptaron ser pacientes en la clínica psicológica. ¿Por qué? Porque la salud mental es sumamente importante, tal como nuestra salud física. Veamos la letra B. ¿Cuál es la variable y su clasificación? En este caso, las variables la variable vendrían siendo las especializaciones con las cuales estamos trabajando. Y eso vamos a poner especializaciones en bomberos. Esa es la variable con la cual trabajamos. Variables. Con eso estamos haciendo este estudio. ¿Ya? Y letra B, recordemos que estos valores que yo puse son inventados, no corresponden a ninguna estadística formal. Y tenemos también la clasificación. Entonces nos damos cuenta que las variables, que son hazmat, rescate vehicular, rescate urbano, rescate en espacios confinados y rescate en altura, corresponde no a número,
Por lo tanto, no puede ser una variable cuantitativa. Tiene que ser una variable cualitativa, porque son palabras, son características. Cualitativa. Ya, entonces estamos trabajando con variables cualitativas y las variables cualitativas se subdividían en dos partes, ya en dos tipos, en nominal y en ordinal. La segunda, la ordinal, es la que muestra un orden o jerarquía, como por ejemplo los cargos en bomberos. Tenemos al comandante, segundo comandante, al capitán, teniente primero, teniente segundo. Hay una jerarquía, por lo tanto, esas serían cualitativas ordinales. Acá no hay jerarquía, porque si alguien se especializa en hazmat, rescate vehicular, urbano, espacios confinados o en altura, tiene el mismo valor que otro. No hay una jerarquía. Por lo tanto, vamos a decir que es cualitativa nominal. Así de simple. Muy bien. Ahora nos vamos a la letra C. Dice, complete la tabla de frecuencias anterior. Si bien la tenemos anotada, hagámosla desde cero. ¿Por qué la vamos a hacer desde cero? Porque quiero mostrarles cómo yo puedo anotar dos líneas, como se ven acá, en una sola celda. Aprovechemos de verlas. Entonces acá voy a poner las especializaciones. A su derecha voy a tener el porcentaje de bomberos. Más a la derecha voy a tener la cantidad de bomberos. Más a la derecha voy a tener la frecuencia relativa porcentual. Y eso con signo de porcentaje. Ya. Entonces tenemos esas cuatro celdas escritas. Obviamente siguió escribiendo porque no había más espacio. Pero miren lo que voy a hacer. Primero lo voy a peinar, lo voy a dejar bien bonito. Y ahora voy a presionar botón derecho del mouse. Hago clic en la opción formato de celdas y acá en la parte superior hay varias pestañas. Me voy a la pestaña alineación y voy a hacer clic donde dice ajustar texto. Y luego clic en el botón aceptar. Y miren qué pasa. Me deja el espacio para que quede en dos o tres columnas en una misma celda. Por supuesto, yo tengo que ahora empezar a jugar con los tamaños. Ahí está. Porcentaje de bomberos. Acá está cantidad de bomberos. Y acá vamos a poner la frecuencia relativa porcentual. Como me quedó espacio arriba, yo lo que podría hacer es venir aquí a la pestaña Inicio y alinear, centrar y alinear en el centro. Y ahí queda. Si yo digo, oh, pero yo lo quiero el último, que es la frecuencia relativa porcentual, la quiero en dos líneas, no en tres, basta con que aumente el tamaño hasta que quede en dos. Muy bien, ahí se ve mejor. Si aún así considero que queda mucho espacio abajo de este título y arriba, puedo venir aquí y empezar a ajustar hasta que quede bien bonito. Y ahí está. Muy bien, entonces tenemos ahora Hazmat, tenemos rescate vehicular, tenemos el rescate urbano, tenemos rescate en espacios confinados y tenemos el rescate en altura. En altura. Veamos si se nos quedó alguno en el tintero. No, están todos. Y por supuesto, al final tenemos el total. Y en este total vamos a poner negrita, vamos a poner muy bien, color de fondo, perfecto. Y a continuación vamos a poner bordes. Muy bien, acá espacio confinado era más largo, entonces puedo agrandar esa celda. Excelente. Los porcentajes de bomberos ya los teníamos. Por ejemplo, en el caso de Hazmat eran 20%, ya lo vamos a anotar tal cual. Acá, 20%. Lo vamos a anotar. Porcentaje de bomberos, 20%. Muy bien. Rescate vehicular, teníamos rescate vehicular 40%. Luego sería 40, 10, 15 y 15. Lo vamos a anotar tal cual. 40%, 10%, 15% y 15%. Por supuesto, alguien podría haberme dicho, oye, ¿por qué no lo copiaste directo desde allá? Por supuesto que se hacía. Se puede hacer así, pero simplemente estamos haciéndolo de manera manual acá. Entonces, el rescate urbano dijimos que era 10%. Muy bien.
Fíjense que este es el porcentaje de bomberos. Vamos al problema 4. Ese es el porcentaje de bomberos. 20, 40, 10, 15, 15. Y esto obviamente, si lo sumo, me va a dar un total del 100%. Pero miren ahora, me pregunta por la cantidad de bomberos. Ah, pero yo me acuerdo que la cantidad de bomberos era, lo voy a anotar acá, la cantidad de bomberos era igual a, veamos, 1150. Lo voy a poner manualmente en este momento. Ya. Estamos haciendo como ejercicio, eso no tiene que ir en porcentaje. Voy a ir a formato de celdas y acá en número le voy a poner directamente número a aceptar. Y voy a poner de nuevo 1150. Ya son 1150 los bomberos en total. Pero miren, aquí ustedes dirán, ah, pero qué raro. Ya tenemos un porcentaje de bomberos y tenemos una frecuencia relativa porcentual. ¿Será lo mismo o no? Claro, porque el objetivo de este ejercicio es que nos vayamos dando cuenta, especialmente de algunas conceptualizaciones que a veces utilizamos y que técnicamente tienen un nombre en estadística. Coloquemos la cantidad de bomberos. Por ejemplo, en Hazmat son el 20% de 1150. Luego, 40% de 1150. En rescate urbano son el 10% de 1150. Siempre este 1150 se mantiene constante. Entonces, claramente aquí ustedes van a decir, ah, entonces multiplicamos el 1150 y presiono la tecla F4 para que le ponga el signo peso antes de la letra y antes del número. Quedaría entonces signo igual, signo peso K, signo peso 19 por, ahora sí, el valor del porcentaje. Enter. Y obviamente esto lo podemos bajar. Y ahí está. ¿Ven? O sea, son los mismos valores que están acá. Pero miren lo que voy a hacer ahora. Tenemos la frecuencia relativa porcentual. Obviamente, si yo tengo una tablita de este tipo, probablemente no me entreguen esto que dice porcentaje de bomberos. Yo lo puse adrede para que se den cuenta que tiene cierta relación con la frecuencia relativa porcentual. Primero, voy a anotar la frecuencia relativa, no porcentual, no la voy a poner en porcentaje. ¿Qué es la frecuencia relativa? Solita. De hecho, para que sea más emocionante, si me permiten, voy a poner acá, voy a agregar una columna más, insertar, y acá voy a poner frecuencia relativa. Muy bien. Y miren, lo puse adrede a pesar que no estaba en la pregunta. La frecuencia relativa es la relación que hay entre la frecuencia absoluta y el total. O sea, voy a tener que dividir 230 dividido en 1150. Luego voy a tener que dividir 460 dividido en 1150. Luego 115 dividido en 1150. El 1150, que es el total de bomberos, siempre se va a mantener constante en este ejemplo. O sea, voy a colocar signo igual, la primera frecuencia absoluta, dividido por el total, y voy a presionar F4 para que le ponga el signo peso al total debido a que este no se mueve. Es una constante. Va a quedar como signo igual L12 dividido signo peso L, signo peso 17. Presiono Enter. Y miren qué es lo que pasa acá. La frecuencia relativa, chan, 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 la voy a bajar. Y miren qué pasa. El último siempre va a ser un 1. De hecho, lo voy a ir pintando para que se note la diferencia. O lo vamos a pintar en otro color para poder hacer ciertas diferencias. Ya, ahí lo tenemos. Entonces, la frecuencia relativa corresponde a 0,2 o a 0,2 de Hazmat. La frecuencia relativa de rescate vehicular es 0,4. La frecuencia relativa de rescate urbano es 0,1, etcétera. Yo podría a lo mejor dejar todo esto en dos decimales. Y para eso, solamente por un tema de orden, para esto voy a seleccionar todos los números, me vengo a la pestañita de inicio y ahí dice aumentar decimales o disminuir. Yo puedo aumentar los que quiera, si se fijan, o puedo disminuir. Lo voy a dejar todo a dos decimales. Pero ahora necesito colocar ese valor, pero en términos de frecuencia relativa porcentual. Y miren lo que voy a hacer. Voy a colocar exactamente el mismo valor que está acá. Signo igual M12. Enter. Y obviamente me va a entregar el mismo resultado. ¿Ya? Me entrega lo mismo. Y ustedes dirán, ya, pero ahí dice que hay que ponerle un porcentaje.
Claro, voy a seleccionar todos esos números y miren, me voy a ir acá al símbolo de porcentaje que está en la pestaña de inicio. Hago clic en porcentaje y me convierte eso mismo ahora en porcentaje. El mismo valor que era en decimal ahora está en porcentaje. Ahora, ¿será 20%? ¿Será 40%? ¿Será justo el 15%? ¿O será 14,9 o a lo mejor 15,1? Para eso la única opción que tenemos es aumentar decimales para ver si es que contenía algún decimal más. Y me doy cuenta que no, así que lo voy a dejar sin decimales. Muy bien. Y eso también lo voy a pintar en color verde, el 100%. Si nos damos cuenta, estos valores, esa frecuencia relativa porcentual, corresponde al porcentaje de bomberos que había. Así de simple. Entonces, ahora sí estamos en condiciones de poder responder. Acá íbamos en la letra C. La D dice interprete H sub 5, ¿ya? H sub 5 en porcentaje. O sea, en otras palabras, interprete el quinto valor que está acá. Lo vamos a poner. El H sub 5, o sea, frecuencia relativa porcentual, que es el quinto valor anotado, sería 1, 2, 3, 4, 5. Se refiere a ese valor. ¿Qué debo interpretarlo? Y lo vamos a poner en otro color, ahí en ese colorcito. ¿Eso qué quiere decir? Que el 15% de los bomberos están especializados en rescate en altura. O lo que es lo mismo, el 15% de los bomberos les gusta trabajar en rescate en altura. O sea, subirse con cuerdas a torres de alta tensión para rescatar a otras personas, por ejemplo. A eso se refiere con la interpretación. Y la última, letra E, dice, lo vamos a anotar acá, dice, si el 15% de los bomberos prefieren el rescate en altura, ya, ahí lo dice. El 7% de ese 15% son mujeres. ¿Cuántos hombres prefieren el rescate en altura? Entonces, primero debemos tener claro que en el caso del rescate en altura, tenemos una cantidad de bomberos, rescate en altura, tenemos una cantidad de 172,5 bomberos. Digamos 172, ¿para qué vamos a partir a un bombero por la mitad? Bomberos. Tenemos 172 bomberos. Lo importante es el procedimiento. Obviamente en una prueba no debería salir ese decimal, pero como estamos jugando aquí en este ejercicio, no hay problema. Me dice que el 15% de los bomberos, o sea, 172 bomberos, prefieren el rescate en altura. Y dice que el 7% son mujeres. Ah, o sea, las mujeres corresponden al 7% de ese valor, de 172. Si las mujeres corresponden al 7%, los hombres, a cuánto corresponderán? Dice el 7, digamos que los hombres serían el 8%. Y ojo acá que la pregunta no está muy bien redactada. ¿Por qué? Porque alguien podría pensar que si el 7% son mujeres, el 93% son hombres. Así que voy a especificar inmediatamente que de ese 15%, ese 7% son mujeres y por lo tanto el 8% son hombres, ¿ya? 7 más 8 es igual a 15%. A eso me refiero en particular y lo explicito verbalmente para que no haya alguna confusión. En la prueba ese problema no existe, así que no se preocupen. En la prueba, bajo ningún motivo debe haber alguna razón para que un alumno se equivoque y que responda mal, aunque a lo mejor sepa el contenido. Entonces, fíjense que esto corresponde, 7 más 8 corresponde al 15%, en cierta manera. O sea, pero en realidad estamos trabajando con ese 15% del total. Y voy a poner acá el total. El 15% corresponde al total. Voy a poner signo igual, el valor total, que es K19, por el 15% y ya deberíamos tener el resultado, 172. Presiono Enter. Claro, el 15% de 1150, que es el total, equivale a 172,5 bomberos.
¿Ya? Entonces, el 7% dijimos que esto lo íbamos a poner simplemente como 172 bomberos. Entonces, el 7% de ese valor, ¿a cuánto equivale? Ah, pero es el 7% del total. O sea, ese valor, K19, por el 7% sería K27. O sea, el 7% de todo el universo equivale a 80 mujeres. Y ahora, en hombres, equivale eso a, también el total, que son 1150 por el 8%. Claro, muy bien. Entonces en total tenemos 80,5 mujeres, como dice acá, y 92 hombres, como sale aquí. ¿Saben qué? Esto lo vamos a dejar igual con el decimal. Total, nuestra atención está puesta en el desarrollo numérico por el momento. ¿Ya? 172,5. Por supuesto, si yo sumo esos dos valores, estos dos que están ahí, los voy a pintar. Si yo los sumo, me debería dar, voy a colocar suma. Cierro paréntesis, me debería dar 172,5, por lo tanto está ok. Entonces, acá yo lo que haría, por supuesto, como es un ejercicio, no me preocupo tanto, pero si esto fuera una prueba, yo reescribiría la letra E. ¿Para qué? Para que no se vaya a prestar a confusión. Pero aquí verbalmente ya lo dejé bien claro y se refiere al 7% del universo total de bomberos que estoy estudiando y el 8% del universo total de bomberos que estoy estudiando. Y la pregunta decía, ¿cuántos hombres prefieren el rescate en altura? Ah, prefieren 92 hombres el rescate en altura. Hombres prefieren rescate en altura. Excelente, no hay más preguntas. Entonces espero que esta pequeña revisión les haya servido. Lo fuimos conversando, fue casi como un juego. Fuimos avanzando, viendo qué se podía presentar a confusión. Insisto que las pruebas no deberían haber confusiones de ese tipo, no hay ningún problema. Entonces, básicamente pasamos por todos los temas que van a salir en la evaluación en referencia a la asignatura de Introducción al Análisis de Datos para la carrera de Psicología. Les mando un abrazo gigante y que tengan una linda semana. Bye bye.